¿Qué reflexión hace en torno a esta nueva realidad que estamos viviendo, esta realidad que parece que nos ha estallado enfrente de la cara y que tenemos que afrontar ahora? Usted lo repito mucho, ¿verdad? Pero no me hace caso a nadie, bueno, eso no se preocupa nada. Sí, la explicación más profunda es el final de esta cultura capitalista. Es el final de esta cultura capitalista. No hay que confundir capital con capitalismo. El capital, que es un medio de producción, las máquinas, las mercancías, tal, eso se utilizará siempre en economía porque es indispensable para producir. Pero el sufijo ismo implica un uso abusivo de eso. Me dice un señor que es oportuno, porque llega muy bien a la verdad, pero el oportunismo lo vemos en sentido peyorativo. Se dice paternal es un ambiente encantador, tal. El paternalismo es un abuso de la fuerza de ser padre. El capitalismo es el abuso del disponer del capital. Cuando los dueños del capital abusan, estamos en el capitalismo. Y estamos en una cultura que, como decía Marx, lo ha convertido todo en mercancía. Y entonces eso ha conducido a esta situación en la cual el poder máximo, ¿quién lo tiene? El dinero, los financieros. ¿Qué es esta crisis que estamos pasando? Esta crisis es una situación en la cual hay un grupo de poderosos financieros, tienen el dinero, y una inmensa mayoría de gente que vive de su trabajo. No de la utilización de su dinero, sino de su trabajo físico y personal. Y en medio, o entre ambos, unos gobiernos europeos que apoyan a los financieros antes que a sus propios pueblos, porque la prueba es que obedecen lo que dicen los financieros. Esto, fíjese usted qué es, en definitiva. Esto es la lucha permanente de la historia por el poder. Esto es la forma actual de la lucha de clases. Fíjese usted que es el enfrentamiento de los ricos que viven del manejo de su dinero frente a los pobres que viven de su trabajo personal, de su trabajo intelectual. Y no se nos aparece tan claro la lucha de clases, por lo menos para algunos, como se aparecía en el siglo XIX, porque en el siglo XIX estaba muy clara la masa de obreros analfabetos y de tal, sin preparación o simplemente masa muscular, por decirlo así. Y enfrente los ricos, los industriales, los dueños y un público ilustrado y unos trabajadores ilustrados que eran la clase culta. Pero actualmente esos trabajadores ilustrados están más cerca de la clase inferior, porque la clase inferior era a los bancos y salvar a los bancos antes que favorecer a los pueblos. Y a eso le llaman democracia. Se llamará democracia, pero no manda el pueblo. Y las posiciones de los dos grupos son diferentes. El grupo financiero quiere recapitalizar sus bancos, quiere tener más dinero en sus bancos, quiere, en suma, controlar y poseer totalmente esa fuerza que es el dinero, que es la que permite luego invertir. Pero, y para eso, exigen que los deudores pobres les paguen. Pero el deudor pobre en estas circunstancias tiene dificultades para pagar. Y le dicen, usted pague como sea, ¿verdad? Yo quiero que usted pague. Y recomiendan para pagar el ahorro, la abstención y la reducción de gastos. Pero la reducción de gastos, para producir cualquier cosa, hace falta invertir. Es decir, hace falta dinero para hacer obras públicas, para hacer escuelas, para hacer lo que sea. Eso a la larga produciría. Hace falta dinero. Y también para tirar de la economía hace falta consumir. Pero para consumir hace falta cobrar los salarios. Es decir, que por un lado hay un grupo poderoso dominando el dinero
que exige que le paguen, aunque eso cueste el freno al desarrollo económico de los pobres, que es indispensable para poder pagar. Porque el país deudor pobre dice, bueno, piensa usted en Grecia, que le dicen, venda usted islas. Si vendo islas, pierdo el turismo. Y si pierdo el turismo, no tengo ingresos. No puedo producir. No tengo forma de inversión. Se dice, vamos a crear empleo. ¿Quiénes crean empleo? Los empresarios. O bien el Estado estableciendo obras públicas. En la crisis del 29 en los Estados Unidos no empezó a arreglarse hasta que Roosevelt no dijo vamos a hacer obras públicas. Y hizo un gran programa, se llamó el New Deal entonces, con pues los pantanos del Tennessee y un montón de obras tal. Y entonces movilizó el país. Pero aquí se dice no, ahorre. Es decir, no invierta, que el Estado recorte y no invierta, que recorte empleo. Se quiere crear empleo, pero se está recortando en los médicos, se está recortando en los profesores, en los colegios, se está recortando. Bueno, ¿cómo se puede pedir que se consuma o que se invierta? Los empresarios, además, para invertir tienen que tener un mínimo de confianza en el rendimiento. Para pedir prestado a los bancos tienen que pensar en que el negocio que van a emprender va a ser rentable, pero no ahora, dentro de 1 año, 2 años, 6 años. De modo que tenemos una situación en la cual se llama democracia, pero los gobiernos están actuando en contra de la actividad económica de los otros. Por eso hay economistas que sostienen que la solución no está en ahorrar, sino en trabajar, en invertir, en consumir, en hacer que la gente cobre y la gente consuma. Pero ellos temen, los financieros temen, como les ha pasado, que han administrado mal sus bancos, que han favorecido actividades ellos deliberadamente, sabiendo que eran insolventes o que podían ser insolventes, en fin, la tragedia que todos conocemos de los Estados Unidos, extendida al resto, y que se ha hecho en otros países y aquí, y que se sigue haciendo, porque los gobiernos que podían reformar los bancos no han hecho gran cosa para reformar los bancos. Es decir, todo el mundo reconoce que los culpables son los bancos, ¿verdad? Pero los gobiernos que debían corregir esa situación no la han corregido. Los bancos siguen como estaban más o menos. Y se podían hacer cosas, los bancos se pueden nacionalizar, los bancos pueden funcionar, pero con beneficios para los demás. No, ahora estamos en una situación de crisis del sistema entero, porque las instituciones, la llamada democracia, no funcionan. Una cultura se basa esencialmente y sobre todo en sus valores, en el valor de la libertad humana, de la dignidad humana, de la justicia, de la solidaridad, de todas estas cosas que han sido básicas para la cultura que llamemos occidental, europea, ¿verdad? Bueno, pero es que actualmente eso no se respeta en nada. ¿Qué ha pasado con la justicia? Piense usted, por ejemplo, en el derecho internacional. A partir de cosas como la invasión de Irak, o como Abu Ghraib, o como otros sitios, la justicia y el derecho internacional no se respetan en absoluto, no se hace nada. Lo mismo pasa con la libertad. La libertad, por ejemplo, Corea del Norte puede tener perfectamente una bomba atómica, pero Irán no puede tener la bomba atómica porque no está de acuerdo. En fin, son unas injusticias, unas diversidades, una falta de respeto a los principios básicos. ¿Por qué? Porque los valores han sido sustituidos como móviles de la conducta, han sido sustituidos por el interés económico. Se hace lo que se considera rentable, se hace lo que se considera que va a dar más dinero, no se hace lo que se cree que hay que hacer. Claro, eso es el fin de una cultura. Mire usted, a fines del siglo pasado, 1990 y tantos, se publicó un artículo que usted conocerá, hablaré famoso, de Fukuyama, diciendo el fin de la historia. Bueno, el fin de la historia, poco después,
resultaba las torres de Nueva York, poco después empezaba tal y poco después empezaba la crisis. De modo que no ha terminado la historia como él piensa. No ha ocurrido que ya hemos llegado al estado más supremo posible para la vida humana, que es el American Way of Life, ¿verdad? Es la manera americana de vivir. Eso no ha ocurrido. Al contrario, inmediatamente los acontecimientos han demostrado que eso no funcionaba. La invasión de Irak por los Estados Unidos fue una vulneración tal del derecho internacional, se hizo en contra por completo del acuerdo ¿cómo se llama? Del Consejo de Seguridad, y además se creyó que se iban a llegar, que iban a invadir y iban a poner una democracia, que es la ignorancia más absoluta sobre cómo nace y que se crea una democracia en una sociedad de ese tipo, una sociedad feudal. De modo que, en definitiva, el sistema no funciona. Y no funciona porque el sistema nació hacia 1500, hacia 5 siglos, para resolver una situación distinta. En aquel momento, el sistema se encontraba con una técnica superior en Europa, con una tierra mucho menos poblada que hoy, con tierras vírgenes por descubrir, por hacer. Ahí se introducen técnicas, se inventa la imprenta, y la imprenta difunde ideas por todas partes. En fin, ocurrió lo que pasó con el Renacimiento, con el humanismo, etc. Y eso condujo a las exploraciones a América, a los descubrimientos, al progreso técnico, a la sustitución del dominio de la teología en los estudios por la ciencia y la razón, y a todo el progreso. Eso, y entonces el sistema elaboró, utilizó los medios económicos de acuerdo con la situación. Ahora han cambiado muchísimo las cosas. En primer lugar, la tierra no está libre para ocupación, eso está por todas partes. Después de la descolonización es otra cosa, aunque la descolonización siga funcionando de otras maneras, pero no es la situación anterior. La población actual ha crecido fabulosamente. En el siglo XX, la población humana se ha triplicado, mientras que los recursos que da la Tierra no se han triplicado. Ya en la década de los 80 y 90 pasada, los ecologistas han empezado a advertir que la Tierra ya no repite, no respeta, no restaura los bienes que extraemos de ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que este desarrollo que nos dicen que es sostenible es absolutamente insostenible. Este desarrollo que dicen es sostenible, está la crisis, por eso hay una crisis no solo financiera, sino una crisis energética, hay una crisis alimentaria, hay una crisis climática. ¿Por qué? Pues porque se está procediendo en contra de las posibilidades. Esta es la situación. Y entonces, frente a una situación totalmente nueva, piense usted que si en el siglo XV el libro y la imprenta fue decisivo, ahora tenemos toda la informática, el internet, los medios de comunicación, la forma de reunir, que revolucionan las relaciones humanas, las relaciones sociales, la difusión de los conocimientos. Es otra manera de vivir que se quiere afrontar con las soluciones del siglo XV. Eso ya no funciona. Y entonces pasa que o la sociedad humana crea nuevos instrumentos, nuevas soluciones para los nuevos problemas, o sencillamente se disgrega, se desmorona. Esa era mi siguiente pregunta, profesor. ¿Cuáles deben ser los motores para la regeneración del sistema, para el cambio, la transformación profunda del sistema? Mire usted, a largo plazo no hay más solución que educar y formar de otra manera a los seres humanos. Nos educan con criterio esencialmente económico. Nos educan para ser esencialmente consumidores y productores, no para otra cosa. Esta transformación reciente que ha sufrido la universidad con el nuevo sistema de Bolonia, la Universidad de Bolonia, es decir, una universidad que ya se preocupa sobre todo de la rentabilidad económica,
no del aumento del conocimiento, ese indirectamente llega, pero la preocupación de las universidades era el saber, pero la preocupación de la nueva universidad es el poder, es la técnica, es decir, es el hacer cosas, mientras que la anterior se preocupaba de saber cosas, de formar espíritus capaces de analizar, de comprender, etc. Y nos educan para ser técnicos, expertos. ¿Y cuáles son las consignas de hoy? Las consignas de hoy son 3 palabras que se repiten todos los días: productividad, competitividad e innovación. Productividad, pero ¿para qué y para quién? Porque no es lo mismo producir alimentos que producir fantasías para la fiesta de Navidad. No es lo mismo producir con interés humano y para satisfacer las necesidades humanas que producir para ganar dinero. Mire usted, cuando yo estudiaba economía, la economía se consideraba como la disciplina para satisfacer las necesidades humanas. Se estudiaban las necesidades y se veía cómo, con recursos escasos, podíamos resolver esta cuestión. Teniendo en cuenta entonces que había recursos que no se llamaban escasos, se llamaban reproducibles, y como el aire o el agua. Entonces no había problema del aire y el agua. Ahora el problema del agua ya está. El problema del agua ya es un bien económico que antes se podía tener sin pagar, pero que ahora se está convirtiendo en mercado constantemente. El aire se está contaminando y nos estamos quejando en las ciudades y en todas partes. Es decir, ya no se está pensando en la satisfacción de las necesidades, sino en la ganancia. Y más aún, ahora la innovación, cuando descubre nuevos productos, primero trata de innovar y encontrar los productos, y luego buscar para qué sirve, a quién se le vende y cómo se tal. Y si es necesario, el mercado crea la necesidad. Se encuentra un nuevo químico y se dice, hombre, ¿qué enfermedad curará esto? Y hasta se provoca, o se analiza, o se hace con el mercado que la gente tenga necesidad del producto. Y la competitividad es efectivamente eficaz para tal, pero también la cooperación es muy importante para conseguir resultados. De modo que hace falta la solución a largo plazo es la educación. A largo plazo no quiere decir que haya que hacerlo tarde, hay que hacerlo ya, porque el largo plazo empieza hoy, ¿no? Bueno. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Mire usted, se puede hacer educar para algo vital sin el cual es difícil que haya democracia y que haya convivencia, que es la libertad de pensamiento. Mire, se habla mucho de la libertad de expresión, se dice que tenemos libertad de expresión, pero la libertad de expresión, para ser verdadera, para representar mi pensamiento, para eso tengo yo que pensar libremente. Porque si yo me limito con el pensamiento a repetir lo que los medios, la televisión, los periódicos repiten constantemente, me informan mal, deforman las cosas, si yo me limito a eso, ya no tengo libertad de pensamiento. Y si no tengo libertad de pensamiento, lo que yo diga no soy yo, ni es mío. Es la opinión dominante. Por eso se explica que pueblos enteros voten a gobiernos que luego resulta que no les apoyan a ellos, sino a los del otro grupo, como decía al principio. ¿Cómo se entiende que los gobiernos europeos en general prefieren sostener los bancos antes que pensar en el desarrollo de la economía de sus pueblos? Pues porque realmente eso va, porque los que han votado según las indicaciones de todo un sistema de manipulación de la opinión que no es la opinión pública, sino la opinión mediática. En este sistema de manipulación pues estarían el sistema educativo, ¿no? Los centros de formación y los medios de comunicación. Mientras respondía usted, me acordaba que hace unas semanas los alumnos de Harvard se rebelaron contra los profesores, exigiéndoles que les enseñaran economía de verdad. Y no sistemas que favorecen solo a unos pocos. Mire usted, durante 30 años últimos, sobre todo
después del 68, después de la rebelión estudiantil de París, de Berkeley, hasta de Budapest y todo eso, el sistema de gobierno de derechas, de los poderosos, tuvo miedo. Y entonces tuvo la reacción que encarnaron Reagan en Estados Unidos y la Thatcher en tal. Y entonces tuvieron a su servicio toda una serie de economistas que justificaban lo que hemos llamado luego neoliberalismo para justificar la libertad de mercado, como si el mercado fuese un instrumento decisivo para dirigir la conducta. Mientras que había otros grupos de economistas minoritarios, de los que yo era uno de ellos, de 100.000, ¿verdad? Yo tengo escritos de hace 30 años contra la libertad de mercado. Porque si controlamos la fecha de caducidad de la agricultura, de las conservas, y si controlamos la fecha de caducidad de los medicamentos, ¿por qué no podemos controlar el mercado de dinero? Es como la famosa globalización. Se decía, esto va a difundir la riqueza por todas partes. ¿Qué va? Porque están dispuestos a globalizar la economía, pero no a globalizar la educación mundial, no a globalizar la sanidad de África contra el SIDA ni contra nada, no a globalizar la justicia internacional, que condenaría una serie de cosas. No, interesa manejar el dinero. Bueno, pues había economistas que atacábamos en la libertad de mercado y que pedíamos controles, ¿verdad? Mientras que había todos otros que incluso conseguían premios Nobel, etcétera, etcétera. Se ha visto luego que había teoremas matemáticos realmente rigurosos en matemáticas, pero no adaptados a la realidad social, porque evitaban variables indispensables. Se ha visto que era para justificar las decisiones del mercado. Mire usted, dieron el premio Nobel al autor de un libro que se llamaba Libertad de elegir, para decir que en el mercado usted elige lo que quiera, eso es la libertad. Bueno, en el mercado usted elige lo que quiere si tiene usted dinero. Pero, no, sí, claro, pero es tan fundamental como todo eso. ¿Qué se hace con las escuelas públicas y privadas? Pues las escuelas públicas, cuando el gobierno quiere perjudicar o favorecer a las escuelas privadas, las subvenciona y abandona las escuelas públicas. Las deja que empeoren, porque claro, los profesores buenos se van a otro lado. Y luego dicen, no, los padres tienen derecho a educar a sus hijos con libertad, donde quieran. Ahí tienen ustedes escuelas públicas y privadas, que elija el que quiera. Claro, el pobre no puede elegir, tiene que tragarse la escuela pública como sea. De modo que es una falsa elección, es una mentira, ¿verdad? Pero claro, es con eso envuelto en los elogios, envuelto en las técnicas de información y en del marketing, eso cuela, ¿verdad? Y la gente dice, claro, pues es verdad, pues yo tengo derecho a llevar a mi hijo donde quiera. Sí, usted tiene derecho, pero si no puede pagar, no puede usted mandar a su hijo a la escuela privada. Y todas esas cosas son consecuencia de lo mismo, de que el sistema ha hecho mercancía de todo. Ha sido muy activo usted durante todo el movimiento 15M, ¿no? Ha alentado a este No, mire usted, no necesitan mi aliento para nada, ¿verdad? El 15M se ha movido espontáneamente. Lo que ha pasado es que en esta misma habitación vinieron al principio, en mayo, vinieron unos alumnos de una... ¿Tú te acordarás, Olga? Sí, vinieron de Gandía unos chicos que estudiaban audiovisual y tenían que hacer un trabajo de fin de curso. Y entonces se les dijo que sí y tal, hicieron el trabajo y después ellos estaban involucrados en este tema y entonces pidieron permiso
para utilizar o que grabaron adicionalmente para tal. Y ellos hicieron ese montaje tan fantástico justo 2 días antes del 15M y al día siguiente eso estaba en la red, ese montaje tan fantástico. Ellos traían su vídeo y tal, lo dicen. Yo no me puse. Entonces, ¿qué pasó? Pues que lo que yo dije se lanzó a un grupo de 15M, les encantó, lo difundieron, lo repitieron y tal. Yo estoy ahí. Aparte de eso, los de Democracia Real ya te habían pedido que les escribieras el manifiesto para leer. Y entonces bueno, coincidieron las dos cosas, que se les hizo el manifiesto uno y casualmente unos chicos que se les atendió pues por amabilidad para hacer el trabajo fin de curso, pues estaban muy involucrados y colgaron el vídeo. Total, que se juntó eso con mi prólogo al libro de Indignaos, ¿verdad? Bueno, ha sido un poco accidental. Yo no soy cabeza de nada, lo que pasa es que sí, luego he hablado con ellos en Madrid, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo por completo con sus ideas, les apoyo y tal. Y precisamente una de sus ideas es la necesidad de la educación. Y es lo que están protestando, eso que usted dice de los profesores americanos reivindicando otras clases y otros cursos. Y tienen razón. Y yo lo que les he dicho constantemente es lo que le estoy diciendo a usted. Todo lo que se lo estoy diciendo a usted se lo he dicho cuando me han preguntado para otras cosas. Y para otro vídeo, otro lo que sea. Y ya que no nos forman porque el poder establecido no nos va a formar en otra actitud, tenemos que educarnos nosotros y tenemos que pensar por nuestra cuenta y hacer un poco de misioneros del pensamiento y difundir las ideas y aclarar las ideas a la gente, porque la gente es perfectamente capaz de pensar, pero está dominada por el aplastamiento de lo que es la prensa, de lo que es la televisión, sobre todo lo que es la televisión, ¿verdad? Porque la televisión no cuesta el trabajo de leer, ¿verdad? Entonces mucha gente se guía por la televisión. Claro, el que domina la televisión, ¿cómo explica usted un fenómeno como el señor, ¿cómo se llama ese? El Berlusconi? Pues porque tiene una televisión brutal, ¿verdad? Si no, es una persona que dice uno, pero ¿cómo le votan? Y él dice, no, si me admiran y tal, y tiene razón, consiguen que le admiren. Decía el filósofo, el pensador polaco Bauman respecto al 15M, que existía el riesgo de que este movimiento se diluyera porque es muy emocional y en realidad le falta pensamiento. No es verdad, no es verdad. La prueba es que apenas surgieron, todavía en mayo y en junio, se publicaron en los periódicos las principales reivindicaciones. Yo tengo... Continúe, porque me estoy grabando... Sí, lo audio. Vale, porque me he quedado sin pilas y las tengo en el coche, entonces confiamos en tu vídeo. Pero te dejo yo pilas, si podemos interrumpir 30 segundos. Vale. Sí, esperemos un poquito. Mire usted, no es verdad que no tienen pensamiento, no es verdad. Bueno, con el vídeo... A los pocos días se publicaron en los periódicos toda una lista de reivindicaciones de esta gente. Y los técnicos, los expertos, los economistas reconocieron que la mayoría de ellas eran muy sensatas y tenían razón. Lo que pasa es que hay que desacreditarlos todo lo que se pueda, porque tienen razón. Tienen razón. Bien, ¿cuál sería su reflexión, su evaluación sobre los 7 primeros meses de Movimiento 15M? Hombre, yo no lo he seguido eso cuidadosamente, ¿verdad? Yo cuando han venido y me han preguntado algo, pues he contestado y tal. Yo soy un peón más de todas las cosas, no pretendo de ninguna manera ser nada, ni aprovechar nada, ni nada. Yo presto mi servicio diciendo las cosas que estoy diciendo como lo hago ahora en este mismo momento. Si usted fuese del 15M yo le diría lo mismo. Pero hay una cosa importante que sí llamó la atención. Le he dicho a usted que el sistema empezó a surgir cuando se produjeron en Europa una serie de transformaciones importantes, cuando al final de la Edad Media, cuando se recuperó la sabiduría griega
gracias a traducciones, cuando los eruditos de Bizancio, de Constantinopla, expulsados por los turcos que tomaban la ciudad, vinieron a Europa, cuando empezaron las universidades nuevas a sustituir a las escuelas eclesiásticas que había antes, etc. Cuando hubo un movimiento de pensamiento completamente distinto y cuando apareció la imprenta y permitió tal, le he dicho a usted que entonces, como además hubo, se crearon los burgos, los mercados, las comunicaciones y empezó la banca ya a fines de la Edad Media. Bueno, pues todo eso era afrontar un mundo nuevo, con todas esas novedades de la imprenta y lo demás, afrontarlo con nuevas instituciones que no eran las de la Edad Media. Las de la Edad Media eran el feudalismo, el señor, el castillo, los siervos, los vasallos, etc. No, había que hacer otra cosa, la ciudad, la convivencia, el comercio, los mercados, etc. Bueno, pues ahora, le repito a usted, estamos en una situación parecida. Ahora hay un desarrollo con nuevas energías, como la energía nuclear, que es fabulosa en comparación con el resto, como la informática y la utilización del conocimiento de una manera distinta, como el conocimiento que tenemos de la astronáutica y de la realidad física. Fíjese usted que desde la física del siglo XX, desde Einstein y los demás, la visión del mundo, de la física, de las partículas, etc., ha cambiado por completo. Antes vivíamos en un mundo, el mundo de Newton, que era como un reloj. Los planetas giraban, los astros, tal y cual. Ahora era un mundo previsible, un mundo predeterminado, como un reloj, se dijo alguna vez. Pero ahora es al contrario. Ahora, con la física cuántica, son un mundo de probabilidades, un mundo de incertidumbres, un mundo que hay que investigar. Y cuanto más se penetra en lo pequeño, estamos ahora con este problema de las partículas, la velocidad de los neutrinos, por ejemplo, el LHC de Ginebra, que están intentando encontrar el bosón de Higgs, etc. Todo eso son un mundo totalmente nuevo. Y hay que afrontar la creación de ese mundo totalmente nuevo. Bueno, pues bien, pues ocurre una cosa. Los muchachos y chicas del 15M están ya en ese mundo nuevo. Han nacido en eso. Mire usted, para mí, por ejemplo, la televisión es una cosa adquirida al final de mi vida. He tenido que aprenderla. Mientras que los niños de hoy entran en el Corte Inglés, empiezan a apretar teclas ellos solos y hacen funcionar cualquier aparato de televisión, cosa que yo no sé hacer. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a una generación distinta. Estos muchachos, estos jóvenes, son ya, hagan lo que hagan, diferentes de sus padres. Hagan lo que hagan. Y eso supone que se van a educar ellos mismos de una manera distinta de sus padres. Esto ya, ellos están ya viviendo en un mundo diferente que no es el mundo del capitalismo. Es el mundo probablemente de la ciencia. A mí me parece que lo que va a dominar el panorama va a ser, después de esta barbarie actual de pérdida de los valores, va a ser una organización basada en la ciencia. Lo que pasa es que como la ciencia hoy maneja aparatos y medios y laboratorios y actividades tan caras, la ciencia en cierta manera está un poco prisionera del dinero. Pero los científicos son mentalidades distintas de los financieros. Es decir, lo grave no es que haya un poder dominante, lo grave es qué principios inspiran al poder dominante. Y lo que inspira al físico, que es el descubrimiento, el avance, el progreso, su propia fama, etc., no es lo que inspira al banquero, que es el tanto por ciento de más. De modo que yo creo que estamos en el umbral de una situación de otro mundo distinto, al cual ya pertenecen esos chicos, y yo no. Esa es la esperanza principal. No es posible que estos muchachos vean las cosas como las veían sus padres. No es posible. Hablaba de barbarie, ¿no? La barbarie que... Es que es barbarie. Mire usted, la barbarie no es hacer las cosas irracionalmente. La barbarie es muy racional.
Los quemadores de Hitler eran muy racionales, eran muy de ingeniero, ¿verdad? No, la barbarie es el abandono, el desprecio de los valores y de los ideales que inspiraban una ética y que inspiraban una civilización. Esa es la barbarie. Y estos muchachos reivindican valores distintos, pero que algunos son antiguos. La libertad es un valor de siempre. Y hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, episodios de esta barbarie muy ilustrativos, como por ejemplo el sistema financiero recibiendo cientos de miles de millones. En los primeros meses de la crisis recibieron 17 billones de dólares, que es, dicen, 120 veces más de lo que haría falta para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Claro. Entonces se está desmantelando el estado del bienestar, ¿no? Claro. Estas contradicciones, ¿no?, forman parte de esa barbarie que usted denuncia. Claro. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos lo permiten. Los gobiernos podrían acabar con esta situación. Tienen leyes y tienen la fuerza, pero no lo quieren hacer porque además ellos mismos, muchos, pues dependen de los financieros. Dependen no en mal sentido, sino incluso en el buen sentido, en el que necesitan dinero ajeno para poder hacer obras, para poder pagar a los empleados, para poder pagar, porque lo han hecho mal los demás. Pero la situación es de barbarie. Otro reflejo de la barbarie es quizá la destrucción del medio ambiente, ¿no? Mire usted, esa es otra consecuencia de un desarrollo completamente insostenible. El desarrollo es insostenible porque no podemos sostener esa aplicación destructiva de recursos básicos. Y por lo del medio ambiente, pues ahí tiene usted pues el clima, ahí tiene usted, solo el clima ya es un problema. ¿Qué evaluación haría del gobierno de Rodríguez Zapatero, de las dos legislaturas? Un gobierno pues mire usted, pues que ha sido demasiado fiel a ese poder financiero. Si me dijeran ahora, se está discutiendo cómo van a ser las ideas del partido, ¿no? Yo les sugeriría que trataran de ser socialistas, que es lo que no han sido en todo ese tiempo. Porque el socialismo significaría, por ejemplo, no dar esos privilegios a la Iglesia, ¿verdad? El viaje del Papa final ha sido demencial, es una pequeña cantidad, pero bueno, pero es que no se puede admitir esa actitud. El socialismo supone la no privatización de bienes públicos. El socialismo supone la nacionalización de la banca, poner la banca al servicio de la sociedad, no al revés. No podemos poner la sociedad al servicio de los banqueros, que es lo que se está haciendo. Y yo, la verdad, pues yo les he votado más de una vez, ¿verdad? Pero no se puede decir que han sido unos socialistas lectores del socialismo. ¿Y el nuevo gobierno que le han votado? Pues serán mucho menos socialistas que el gobierno socialista. Eso es evidente, ¿no? Mire usted, no juzgo, ¿verdad? No juzgo. Pero, ¿cuál es el primer gesto que hace el señor Rajoy al triunfar? Ir a hablar con los banqueros. Claro, usted dirá, sí, bueno, ha ido para regañarles y decirles que no lo sé, pero la primera visita ha sido esa. Como cuando se casan unos novios y le llevan el ramo a la Virgen, la primera visita. La Virgen son los banqueros. Se habla mucho también de desconexión de la ciudadanía con la clase política, y aquí se producen ciertas... Pero ¿cómo quiere usted que la ciudadanía que acaba de votar a unos señores empiece a oír hablar de austeridad, de recortes, de problemas? ¿Cómo quiere usted que esté contenta con esa representación? Porque ha nombrado a unos señores para que le representen. Y la respuesta de estos señores es, ahorre usted. Es decir, consuma menos, no invierta, no tal, porque el dinero que le sacamos a usted de esa manera va a ir a parar a los financieros. Usted me dirá qué hace la clase política. La gente no es tonta y claro, piensa que eso no han votado para eso. Realmente lo que ha pasado no es que ha ganado el señor Rajoy, en mi opinión, ha sido que ha perdido el señor Zapatero y el candidato opuesto ocupa el puesto. Pero
Turnos de poder, ¿no? Turnos de poder. Sí, exactamente. Ya se está hablando de bipartidismo todos los días. No es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Y para que se lleve a cabo una regeneración política, una regeneración de la democracia, se habla ahora de... Mire usted, para que haya democracia es preciso que haya demócratas. Y para que haya demócratas es indispensable la libertad de pensamiento y la honestidad de los intelectuales. Porque esos economistas que han defendido la libertad de mercado, pues lo harían de buena fe, no sé, no quiero juzgar, ¿verdad? Pero desde luego no cumplían con su función en la realidad. Le quería hacer una última pregunta, si les parece, que hemos hablado de los poderes económicos, del poder político. ¿Qué le parece el papel del sindicalismo en el siglo XXI, el papel de los grandes sindicatos? ¿Representan a los trabajadores? Mire usted, ¿Defienden a los trabajadores? Tienen que ser otros sindicatos, tienen que ser otra cosa. Para empezar, no sé si tienen que ser sindicatos o tienen que ser otra cosa. Quizá tiene que ser unas agrupaciones que no sean tan clasistas, porque el sindicato es consecuencia de la lucha de clases, como he dicho antes. Pero ahora hay que pensar también en agregados a los sindicatos. Por ejemplo, los intelectuales disconformes podían estar más integrados. El 15M podría ser la eficacia, el germen, no de un sindicato, sino de un grupo poderoso. Fíjese usted una cosa, una de las cosas que facilita la informática hoy, yo no soy informático, ahí tiene usted un ordenador, lo maneja mi mujer, porque yo no tengo ni idea, ¿verdad? Tuve un ordenador, lo utilicé un poco hace años, pero no simpaticé nada con el ordenador y dejé de utilizarlo, ¿verdad? Admiro la inteligencia. Mire usted, una de las ventajas que tiene la informática es esencialmente la posibilidad de agrupaciones civiles nuevas y distintas de las que había. Estas cosas que usted lo sabrá mejor que yo, que hay en la red de grupos, unos de pijos, otros de no sé qué, otros de no sé cuántos, tal. Todo eso se puede organizar hoy con una facilidad extraordinaria, que antes no era posible. Bueno, pues lo que puede ocurrir para modificarnos, ¿verdad?, para reeducarnos, es la multiplicación de asociaciones civiles. El poder de la sociedad civil. Claro, ¿no? claro. Mire usted, ahora mismo lo de los estudiantes no son solo los estudiantes, son los profesores. Los profesores se echan a la calle cada 4 o cada 5 días. Eso se organiza gracias a la informática, porque se coge el chisme, pásalo, pasa el aviso y se congregan 1000 personas en una plaza en un momento. De modo que los sindicatos, yo creo que ya están anticuados. Tienen que ser otro tipo de organizaciones. O sea, que usted sigue escribiendo ¿usted escribe a boli? Yo escribo en gran parte a mano, sí, en las preparaciones. Y después le dicto a mi mujer, o trabajamos juntos, porque ella es escritora también, sí, igual que yo. Sí. Y también grabo, tengo acoplada a la televisión una posibilidad de grabar, pero la utilizo poco. Yo sigo escribiendo a mano sobre todo. Pero bueno, y mi mujer y yo hemos escrito un libro a medias, como usted sabe, y entonces pues lo hacemos unas veces, a veces me imaginamos juntos el tal, otras veces planeamos un capítulo y hacemos cada uno y luego lo fundimos. En fin, es de verdad una coautoría, no es un simulacro. Mire, mi último libro, el cuarteto para un solista. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Pues ese libro yo lo tenía preparado hace mucho tiempo porque tengo obsesión con la sabiduría griega y me quedé estancado con los 4. Me costaba mucho trabajo conseguir hacer aceptable para el lector, que el lector visualizase los 4 elementos. ¿Cómo hacía yo que los 4 elementos se le apareciesen al lector? La solución la dio mi mujer,
que puso en marcha el libro, que yo casi estaba olvidándolo, ¿no? ¿Qué hizo? Pues inventó un tipo, el solista, que yo no había pensado y que consigue comunicar a los cuatro con el lector. De modo que es un libro completamente de pareja, vamos. Yo soy tan despistado que me deja en Madrid Economía Humanista para que me lo firmaran. Bueno, ya iré a algún acto en el que usted esté a que lo firme. Muchas gracias, profesor. Un auténtico placer y un auténtico lujo para nosotros este rato. Bueno, pues muchas gracias. Ya me mandará usted lo que quiera. Sí, sí, sí. Pues mire, lo más bonito del premio, le aseguro a usted, es darme cuenta de la cantidad de gente que se alegra porque sí, ¿verdad? Que se alegra que me lo hayan dado. Y eso me hace pensar que lo que yo pienso y lo que yo digo y repito, que es lo que le he dicho a usted y lo que digo no sé, más o menos, pues está a tono con ellos, que coincido con ellos y que la gente me dice, pues es que dice usted lo que yo pienso. Ah, pues qué bien. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero bueno. Pero... Claro, dice usted lo que yo sentía, pero no sabía claro, poner con palabras. Claro, pero eso le pasa a muchísima gente. Me pasa por la calle, mire usted, me para un desconocido y me dice, es que yo he oído el otro día en la radio y tiene usted toda la razón. Digo, bueno, para mí eso, el estar encarnado en la masa de los ciudadanos, para mí es un gran honor y me alegra, que le diré a usted, no sé, como si el premio fuese de verdad. Es que lo han vivido como un triunfo, como un acto de justicia, como un triunfo de unos valores que hay gente que se alegra porque sí, ¿verdad? Como si fuera, se lo hubieran dado a su primo igual. Y es muy bonito, lo que pasa es que es agotador y llega un momento que ya dices, no, claro, hay amores que matan, pero es muy bonito, muy bonito. Hay que descansar y hay que comer. Si te puedes acercarse un poquito a una foto conjunta, porque no la he podido hacer. Espera, no te muevas. Vamos a seguir hablando y así, luego puedo fardar con mi padre y decir, mira, está con el... Mi padre es economista. Mi padre la ha leído mucho y mi madre siempre decía, la sonrisa etrusca, qué bonita. Mi madre los de economía no los ha leído. Hombre, claro, lo comprendo. Yo, mire usted, es que hay economistas que prefieren hacer más ricos a los ricos y otros economistas preferimos hacer menos pobres a los pobres. Hace falta mucha gente como usted para que las cosas... Pues los hay, mire usted, lo que pasa es que no tenemos publicidad. Sencillamente, durante estos 30 años, desde los 80, desde el neoliberalismo, los neoliberales han tenido una plataforma, unos altavoces, unos púlpitos, unos periódicos y tal, y unas famas que muy bien, usted, el hombre famoso de ellos era Milton Friedman, sobre todo. Bueno, pues teníamos en cambio a... oye, hola, ¿cómo se llama mi economista favorito? Hombre, que no me acuerdo en este momento. Galbraith, que murió casi el mismo año que Friedman. Galbraith era un economista infinitamente mejor que... Y ha dicho, y él era de los que repetían constantemente todo esto del desastre que vivíamos. En un texto de Galbraith, que me parece que el libro se titula La edad del... Es que mire usted, a la edad que tengo yo, ya estoy perdiendo. Bueno, en un quisiera yo a mi edad estar como usted está ahora. Traducido en España, Galbraith dice que en los últimos 30 años, es un libro publicado hacia el primeros años, dice, en los últimos 30 años, la mayoría de los economistas han dicho lo que los ricos querían escuchar. Y es así. Y así es como tenía su sillón en Harvard, su sillón en el Consejo de Administración de la empresa, su sillón en el gobierno. Se lee uno el libro de la economía del shock, de Naomi Klein. Lo que hacían las gentes de Galbraith, de Friedman, en Chile, asesorando a Pinochet. Mire, crear el miedo de la gente, porque llega un momento en que la gente, por miedo al comunismo, traga lo que le pongan. Se tiran brazos de un dictador. Claro, traga lo que le pongan, le quitan libertades. ¿Qué pasó en Estados Unidos recién hundidas las torres? Pues que con el miedo al terrorismo, ¿verdad?, se han perdido libertades en Estados Unidos. Y Obama al final ha tenido las manos atadas. La Patriot Act
pues es una contra las libertades americanas. Pero es acabando el miedo. Eso lo hicieron en Chile los Naomic, los de la economía del shock, que es un libro muy bonito, el de Naomic. La economía del shock, no lo he leído. O sea, y cuenta un montón de cosas. En la crisis del 29 en los Estados Unidos no empezó a arreglarse hasta que Roosevelt no dijo vamos a hacer obras públicas. Y hizo un gran programa, se llamó el New Deal entonces, con pues los pantanos del Tennessee y un montón de obras tal. Y entonces movilizó el país. Pero aquí se dice no, ahorre. Es decir, no invierta, que el Estado recorte y no invierta, que recorte empleo. Se quiere crear empleo, pero se está recortando en los médicos, se está recortando en los profesores, en los colegios, se está recortando. Bueno, ¿cómo se puede pedir que se consuma o que se invierta? Los empresarios, además, para invertir tienen que tener un mínimo de confianza en el rendimiento. Para pedir prestado a los bancos tienen que pensar en que el negocio que van a emprender va a ser rentable, pero no ahora, dentro de 1 año, 2 años, 6 años. De modo que tenemos una situación en la cual se llama democracia, pero los gobiernos están actuando en contra de la actividad económica de los otros. Por eso hay economistas que sostienen que la solución no está en ahorrar, sino en trabajar, en invertir, en consumir, en hacer que la gente cobre y la gente consuma. Pero ellos temen, los financieros temen, como les ha pasado, que han administrado mal sus bancos, que han favorecido actividades ellos deliberadamente, sabiendo que eran insolventes o que podían ser insolventes, en fin, la tragedia que todos conocemos de los Estados Unidos, extendida al resto, y que se ha hecho en otros países y aquí, y que se sigue haciendo, porque los gobiernos que podían reformar los bancos no han hecho gran cosa para reformar los bancos. Es decir, todo el mundo reconoce que los culpables son los bancos, ¿verdad? Pero los gobiernos que debían corregir esa situación no la han corregido. Los bancos siguen como estaban más o menos. Y se podían hacer cosas, los bancos se pueden nacionalizar, los bancos pueden funcionar, pero con beneficios para los demás. No, ahora estamos en una situación de crisis del sistema entero, porque las instituciones, la llamada democracia, no funcionan. Una cultura se basa esencialmente y sobre todo en sus valores, en el valor de la libertad humana, de la dignidad humana, de la justicia, de la solidaridad, de todas estas cosas que han sido básicas para la cultura que llamemos occidental, europea, ¿verdad? Bueno, pero es que actualmente eso no se respeta en nada. ¿Qué ha pasado con la justicia? Piense usted, por ejemplo, en el derecho internacional. A partir de cosas como la invasión de Irak, o como Abu Ghraib, o como otros sitios, la justicia y el derecho internacional no se respetan en absoluto, no se hace nada. Lo mismo pasa con la libertad. La libertad, por ejemplo, Corea del Norte puede tener perfectamente una bomba atómica, pero Irán no puede tener la bomba atómica porque no está de acuerdo. En fin, son unas injusticias, unas diversidades, una falta de respeto a los principios básicos. ¿Por qué? Porque los valores ¿Qué reflexión hace en torno a esta nueva realidad que estamos viviendo, esta realidad que parece que nos ha estallado enfrente de la cara y que tenemos que afrontar ahora? Usted lo repito mucho, ¿verdad? Pero no me hace caso a nadie. Bueno, eso no se preocupa nada. La explicación más profunda es el final de esta cultura capitalista. Es el final de esta cultura capitalista. No hay que confundir capital con capitalismo.
El capital, que es un medio de producción, las máquinas, las mercancías, tal, eso se utilizará siempre en economía porque es indispensable para producir. Pero el sufijo ismo implica un uso abusivo de eso. Lo dice un señor que es oportuno, porque llega muy bien a la verdad, pero el oportunismo lo vemos en sentido peyorativo. Se dice paternal es un ambiente encantador, tal. El paternalismo es un abuso de la fuerza de ser padre. El capitalismo es el abuso del disponer del capital. Cuando los dueños del capital abusan, estamos en el capitalismo. Y estamos en una cultura que, como decía Marx, lo ha convertido todo en mercancía. Y entonces eso ha conducido a esta situación en la cual el poder máximo, ¿quién lo tiene? El dinero, los financieros. ¿Qué es esta crisis que estamos pasando? Esta crisis es una situación en la cual hay un grupo de poderosos financieros que tienen el dinero y una inmensa mayoría de gente que vive de su trabajo, no de la utilización de su dinero, sino de su trabajo físico personal. Y en medio, o entre ambos, unos gobiernos europeos que apoyan a los financieros antes que a sus propios pueblos, porque la prueba es que obedecen lo que dicen los financieros. Esto, fíjese usted qué es, en definitiva. Esto es la lucha permanente de la historia por el poder. Esto es la forma actual de la lucha de clases. Fíjese usted que es el enfrentamiento de los ricos que viven del manejo de su dinero frente a los pobres que viven de su trabajo personal, de su trabajo intelectual. Y no se nos aparece tan claro la lucha de clases, por lo menos para algunos, como se aparecía en el siglo XIX, porque en el siglo XIX estaba muy clara la masa de obreros analfabetos y de tal, sin preparación o simplemente masa muscular, por decirlo así. Y enfrente los ricos, los industriales, los dueños y un público ilustrado y unos trabajadores ilustrados que eran la clase culta. Pero actualmente esos trabajadores ilustrados están más cerca de la clase inferior, porque la clase inferior era a los bancos y salvar a los bancos antes que favorecer a los pueblos. Y a eso le llaman democracia. Se llamará democracia, pero no manda el pueblo. Y las posiciones de los dos grupos son diferentes. El grupo financiero quiere recapitalizar sus bancos, quiere tener más dinero en sus bancos, quiere, en suma, controlar y poseer totalmente esa fuerza que es el dinero, que es la que permite luego invertir esto. Pero, y para eso, exigen que los deudores pobres les paguen. Pero el deudor pobre en estas circunstancias tiene dificultades para pagar. Y le dicen, usted pague como sea, ¿verdad? Yo quiero que usted pague. Y recomiendan para pagar el ahorro, la abstención y la reducción de gastos. Pero la reducción de gastos, para producir cualquier cosa, hace falta invertir. Es decir, hace falta dinero para hacer obras públicas, para hacer escuelas, para hacer lo que sea. Eso a la larga produciría. Hace falta dinero. Y también para tirar de la economía hace falta consumir. Pero para consumir hace falta cobrar los salarios. Es decir, que por un lado hay un grupo poderoso dominando el dinero que exige que le paguen, aunque eso cueste el freno al desarrollo económico de los pobres, que es indispensable para poder pagar. Porque el país deudor pobre dice, bueno, piensa usted en Grecia, que le dicen, venda usted islas. Si vendo islas, pierdo el turismo. Y si pierdo el turismo, no tengo ingresos. No puedo producir, no tengo forma de inversión. Se dice, vamos a crear empleo. ¿Quiénes crean empleo? Los empresarios, o bien el Estado estableciendo obras públicas.